Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. ¿Qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Gravísimo, dijo Evo Morales en relación a una intervención que hizo David Pedraza, el candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana. ¿Qué es lo grave? ¿Qué es lo gravísimo? Que Pedraza dijo que el rol del Estado debe ser de regulador. Punto. Evo Morales dijo, ¿cómo? ¿Solo regulador? No, el Estado, dijo, debe ser además eh, administrador y inversor, debe ser el que invierta en la economía. Evo Morales dijo, si es solo regulador, ese es un modelo del pasado. Y Pedraza le respondió, ¿no? Que la visión que tienen ellos es de un Estado no inversor ni extorsionador, acusando a Evo Morales de que utiliza los impuestos para extorsionar a la empresa privada. Esa regulación, dice Pedraza, le asusta a Evo Morales tener un Estado que sea transparente y que por lo tanto no sea corrupto. Bueno, pero acá la discusión es qué rol tiene que tener el Estado. Para Evo Morales, no solamente se trata de regular, es decir, de controlar los factores económicos, de legislar, claro está, sobre cuál es el límite de determinada actividad, etcétera. Pero para Evo Morales, el Estado, es decir, el gobierno, tiene que ser inversionista y administrador de la economía en su conjunto. Bueno, veamos cómo le fue a Evo Morales en esta visión, porque de que tiene esa visión, tiene esa visión. Es la visión también de Maduro antes de Chávez, es la visión que propagan en general todos aquellos que se consideran de izquierda, Lula, en fin, un Estado que tiene que controlar la actividad central de la economía. Bueno, Evo Morales fue más allá, no solo lo central y lo periférico y en lo posible toda la economía. Bueno, empecemos diciendo que Evo Morales, el gobierno de Evo Morales empezó descapitalizando o desprivatizando, otros usan el término nacionalizando, las empresas que en los gobiernos anteriores habían sido privatizadas o capitalizadas. ¿Cuánto gastó Evo Morales en este proyecto? Pues no fue gratis. Más de $1.000 millones, $1.000 millones que el Estado boliviano pudo haber utilizado en cumplir las labores que le encarga la Constitución. Es decir, 1.000 millones para salud, para educación y para seguridad ciudadana, que son tareas que no puede endosar al sector privado. Y que es evidente, el gobierno de Evo Morales no cumplió ninguna de las tres cosas. Es decir, la tarea central que tenía el gobierno no la cumplió. El dinero lo destinó a los bolsillos de las transnacionales porque le recompró las empresas que estaban administrando y en las que esas empresas tenían la obligación de invertir y que la tarea del gobierno era exigir que cumplan sus compromisos de inversión. Pretextando de que no cumplieron, pues se las recompraron, porque no es que nacionalizaron, se las recompraron. Y entonces gastaron más de $1.000 millones. Los datos con los que dispongo hasta el 18, el año pasado, el gobierno les había pagado $828 millones en 12 descapitalizaciones o recompras de estas empresas. De 20 en total, se gastó ese monto. Y de entonces para acá hay montos
que hay que adicionar. Lo de Kiborax, 50 millones adicionales, ya sabemos el escándalo, ¿no? Bueno, a la BP Global Investment, 31 millones y medio, a la South American Silver, 25 millones y medio, con la Jindal está en discusión, el 14 ya les tenían que pagar 22 millones, en este caso no fue nacionalización, rompieron el contrato, sigue en pleito, no se sabe si les van a pagar esos 22 millones, 86 millones, está pendiente. Pero bueno, ya llegaron a los 1.000 millones de dólares para que el gobierno de Evo Morales se instale en los sillones de ejecutivos de esas empresas que habían sido privatizadas o capitalizadas en gobiernos anteriores. Además de eso, además de esos 1.000 millones en cada una de esas empresas, han tenido que gastar otro monto, tal vez equivalente, para realizar las inversiones en esas empresas. En otras simplemente no realizaron ninguna inversión. Los aeropuertos, por ejemplo. Le estoy hablando de los aeropuertos que estaban administrados por los españoles. Les pagaron, no me acuerdo cuánto les pagaron a los españoles, dejé ver mis apuntes, como no tengo el dato, lamentablemente. En la red eléctrica sí 36 millones, en Iberdrola 34 millones, en aeropuertos no tengo el dato a mano. Pero después de haberles pagado ese monto, los españoles se fueron, y ¿qué hizo el gobierno para seguir reinvirtiendo en esos aeropuertos? Algunos montos menores, como la refacción del aeropuerto de La Paz. Más nada. Los servicios no se han hecho ni más eficientes, ni una ventaja significativa para el pueblo boliviano. Pero se invirtió semejante cantidad de dinero para tomar posesión de esas empresas. Lo más grave de todo es Yacimientos, está claro. En Yacimientos se hicieron estos nuevos contratos, igual las transnacionales siguieron en el control de la producción, y de entonces para acá, que al final de cuentas lo de Yacimientos fue la primera empresa nacionalizada, entre comillas, de entonces para acá lo único que se ha hecho ha sido succionar los campos gasíferos que se habían descubierto fruto de la capitalización en los gobiernos anteriores. Todos esos megacampos descubiertos hoy son campos en declinación, es decir, que producen menos, porque se les está acabando el gas. ¿Y qué descubrió Yacimientos? ¿Qué se descubrió en el gobierno de Evo Morales en materia de hidrocarburos? Nada. Ni un nuevo pozo que digan, bueno, aquí hemos encontrado petróleo en cantidades comerciales, no. El último pozo que ha entrado en trabajo es un pozo que es el último descubierto por los gobiernos anteriores, en el gobierno de Tuto Quiroga. Pero este gobierno no invirtió lo que tenía que invertir. Es decir, se puso las pilas para buscar gas y petróleo cuando se dio cuenta que el gas se le estaba acabando. Eso que era lo central, porque de toda la economía, esto es lo central. Vivimos del gas. De acá a poquito vamos a usar pretérito pasado. Vivíamos del gas. ¿Por qué? Porque se está acabando. Tanto se está acabando que la exportación al Brasil ha disminuido en cantidades, y con la Argentina se ha firmado un nuevo acuerdo, fruto de la realidad, para no aplicar multas, en los que se han bajado las cantidades comprometidas de exportación. Bueno, eso que es lo central, el gran administrador, Evo administrador, se aplazó. Pero esto sería lo de menos. Lo grave es que está poniendo al país contra las cuerdas, porque un país que vivía del gas y ahora no hay gas, es un país que está realmente en serios apuros que se combinan con una
mala administración en lo que sí el gobierno tiene que administrar, que es el comercio exterior y los gastos internos. Y como dicen los especialistas, tenemos un déficit gemelo, tanto en la balanza comercial, es decir, entre importación y exportación, compramos más del exterior de lo que vendemos en el exterior. Y entonces hay un bache enorme. Y lo propio, y cada vez más grande este bache, en el manejo de las finanzas internas. Gastamos más de lo que recaudamos y ahora vamos a recaudar menos porque los ingresos del gas se están achicando. Y entonces seguimos gastando como si estuviéramos en medio del preste cuando ya no hay ingresos para financiar la fiesta. Y con estos dos elementos que son los que han llevado a la crisis, por ejemplo, a la Argentina, a estos dos elementos hay un tercero que está ausente en la Argentina. Gracias tendrán que decir los argentinos. Y es este que les digo, que la fuente de ingresos del país, que es el gas, se está acabando. Entonces, lo más importante, lo grueso que tenía que hacer el gobierno, destinar los grandes recursos del país para cumplir la obligación de educación, de salud y de seguridad ciudadana, no cumplió estas tareas. Fueron la cenicienta del presupuesto y lo que tenía que hacer, que era fortalecer la industria del gas, pues fue lo único que no hizo. Y así estamos. Estamos contra las cuerdas. Todavía la crisis no se expresa en su gran magnitud, pero los elementos de esa crisis, es decir, si fuera un paciente, están todos los signos de que vamos a un paro cardíaco, ¿no? Pero el gobierno cree que ha sido un gran administrador. Y la verdad que no ha sido un gran administrador. Además de estos 1.000 millones que lo gastaron para poner esos 1.000 millones en el bolsillo de las transnacionales y recuperar los asientos de gerencia en esas empresas, la pregunta es cómo administró esas empresas. Y la que mayores ingresos aportaba, Yacimientos, ahora está disminuyendo todos los años, todos los meses, todos los días, disminuyendo sus ingresos. ¿Por qué? Porque se le está acabando la materia prima, que es el gas. Ha hecho otras inversiones el gobierno que si uno podría decir, a ver cuál de todas, porque ha creado una veintena de empresas estatales con nueva inversión, no eran empresas estatales antiguas, sino que nuevas inversiones en empresas estatales. A ver, ¿cuál de todas estas es una inversión significativa para la región, para la generación de empleo o para la generación de algún producto que sustituya significativamente las importaciones, en fin? De todas estas empresas, la que mayor valor en bienes tiene, patrimonio, es el teleférico con algo más de 3.000 millones de bolivianos, pero es una empresa deficitaria, una empresa de servicio que está subvencionada, que no va a recuperar la inversión que el Estado ha gastado, pues ni en 100 años. Y en 100 años, bueno, de acá a poquito necesitará cambiar mantenimiento, todo lo que usted se imagina. De acá a poquito va a tener que cambiar hasta las cabinas, pero todo lo que necesita el teleférico lo tiene que renovar de a poquito, de tal modo que la posibilidad de recuperar la inversión ni en sueños, ¿no? Algunos decían 100 años, yo digo ni en sueños, ni siquiera en ese tiempo. Otra empresa que me parecía importante, BOA, pero se está cayendo a pedazos, por Dios. Le han aumentado los sueldos a los pilotos, que me parece muy bien, pero el tema no eran los pilotos, sino los aviones que se caen de viejos. Bueno, toquemos madera, no se cayó ninguno, pero se les cae el fuselaje, ya, ¿para qué le cuento? Todas son empresas en las que se han hecho negociados, ¿no? Desde la provisión de
eh, la comida para los pasajeros, que no es comida, por Dios, las galletitas, ¿no? Han gastado 248 millones de bolivianos en 10 años pagando eh, a los proveedores de esas galletitas. Recordarán que una de las proveedoras era la hermana del vicepresidente, que supuestamente le vendió las acciones a un tercero, tapar el escándalo de que la hermana del vicepresidente recibió un contrato millonario y 5 millones de bolivianos en publicidad digital, en fin, y hacen cualquier cosa, gastan en cualquier cosa, menos en lo que tienen que gastar, ¿no? Mire, lo del teleférico y lo de BOA es lo de menos. El 2015, bombos y platillo, fiesta, se inauguró un ingenio en Huanuni. Huanuni es la mina de Comibol con mayor reserva de estaño. En fin, ese ingenio era importantísimo. Era una inversión que yo digo, había que hacerla. ¿Sabe cuánto gastaron? 50 millones de dólares. Y resulta que estamos al 19 y no funciona. El ingenio lo construyeron unos chinos, cuando no, y no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque el que hizo el diseño del ingenio no hizo el cálculo sobre la cantidad de colas y desmontes que va a necesitar. Resulta que hay un ingenio inmenso que no tiene con qué abastecerse, es decir, no, las colas no alcanzan. Pero lo más grave, no hay agua. Un ingenio no puede moverse sin agua y entonces no hay agua. Están recogiendo agua de la lluvia para poder abastecer el ingenio de Huanuni, 50 millones de dólares que están ahí congelados. Como no sale del bolsillo del señor Evo Morales, entonces, pues sí, no le importa. 50 millones de dólares. Le voy a otra que podría haber sido interesante. Hicieron una termoeléctrica del sur en Yacuiba, donde Evo Morales tiene amistades. No sabe cómo han bailado cuando han inaugurado en 2 fases para producir 480 megawatts. La idea era muy buena. La hicieron en Yacuiba con miras a la exportación hacia la Argentina. Nunca determinaron, nunca establecieron un precio para saber, bueno, si ese proyecto es rentable, antes de poner la primera piedra, a ver si el proyecto es rentable. No, como Argentina dijo, puedes traer la energía eléctrica que quieras, pero si mi productor local me vende a menos precio, le compro local, no te vendo a ti. Además, ustedes tienen que hacer el tendido de las líneas para transmisión de la corriente eléctrica. Y en eso andan. Esto ya se inauguró hace 3 años, hace poco la segunda fase, y es una producción entonces de energía eléctrica que va al sistema interconectado nacional, donde hay sobreproducción. Producimos 3.000 y en Bolivia consumimos 1.000. No sabemos qué hacer con 2.000, no encontramos mercado. Bueno, invirtieron casi 500 millones de dólares, ¿no es? Oiga, es un montón, 500 millones de dólares en un proyecto, uno que no necesitamos, esa producción de energía eléctrica en el mercado interno. Para exportación, bueno, vecino a la Argentina, estaba muy buena la idea, pero no concretaron el mercado. En cualquier proyecto primero hay que concretar el mercado y para eso hay que saber el precio. Bueno, es lo último que les interesa, porque hacen proyectos rápidamente, porque parecería que el interés es el proyecto en sí, no, es decir, la construcción de la planta en sí, no el proyecto de exportación, las consecuencias, en fin. Con estos 2 ejemplos, mire, Evo, administrador y productor, se volvió a aplazar. El tema es que son millones de dólares que podrían servir para realmente proyectos que le den una alternativa, es decir, cuando se acabe el gas, ¿qué? Porque era lo que había que pensar hace 20 años, al principio del gobierno de Evo Morales, el primer día, cuando se acabe el gas, ¿qué? Ahora que tenemos grandes
precios, ese superávit, ese plus de los precios internacionales, ¿en qué lo vamos a invertir? ¿En qué otro proyecto económico que nos dé los ingresos que ahora nos da el gas? Pues no pensaron en eso. La fiesta, seguimos bailando, bombo y platillo y seguimos despilfarrando y haciendo, bueno, estas inversiones como el ingenio de Guanuni o esta termoeléctrica del sur, que son los ejemplos menores. ¿Para qué le voy a hablar ya de las barcazas chinas, el proyecto de Nabol? Vamos a hacer una flota de barcazas de exportación por el río Paraguay, 30 millones de dólares, nunca llegó ninguna barcaza, ¿no? 30 millones de dólares que a ellos no les cuesta, que sale del Tesoro General de la Nación, pero con una facilidad terrible. Por decreto el pago fue adelantado, ¿no? No, primero te pago la mitad y cuando lleguen las barcazas la otra mitad. No, todo de una vez. Los coreanos desaparecieron y ahí estamos. La expropiación de Natex, porque a las transnacionales no les expropiaron, pero a los nacionales sí les expropiaron. 60 millones en ese proyecto de hacer una textilera nacional, terminaron cerrando. La constructora del ejército, otros 60 millones de dólares terminaron cerrando. Cerraron Correos, cerraron ENFE. ¿Por qué? Porque le dieron los ferrocarriles al amigo Carlos Gil, amigo del gobierno. Bueno, proyectos, la Pricewaterhouse, que es una empresa consultora muy seria, hizo un estudio de las empresas estatales y la conclusión fue contundente. Dijo, hay 5 empresas que tienen factibilidad. La empresa que produce castaña, EVA, Lácteos Bol, Promiel, una empresa de fertilizantes que no es la de Bulo Bulo, y entre las 5 lograron una ganancia de $1,5 millones de dólares. Es decir, las empresas que tienen alguna posibilidad, que no arrojan pérdida, en fin, que tienen algún sentido, utilidad anual $1,5 millones de dólares. Esto es muy grave. Le estoy dando otras cifras, ¿no? De cómo han invertido cantidades de dólares que se fueron al agua. Esta empresa de EVA, de almendras, dice, ¿cuál es el sentido? ¿No? En Cobija y en Riberalta, que se dedican a la castaña o a la almendra, hay 23 empresas similares. Y cuando no existía esta empresa estatal, la producción exportadora era igual. Se aumentó la producción gracias a que subieron los precios internacionales también. Ahora están de bajada y hay un lío porque los que le entregan su producción a EVA quieren recibir una retribución como cuando los precios estaban en alza. Y el gobierno, para no tener lío, les está pagando y han creado una distorsión en el mercado de la castaña terrible. Pero es una industria positiva que existía antes de EVA, que EVA no aportó nada, ni en la industrialización de las 23 empresas, que son 22 son privadas, logran transformar en aceites. EVA, por ejemplo, la estatal produce galletitas. No es significativo, pero por lo menos hay un intento de transformación, de incorporarle valor agregado a esa exportación, pero de las 20... Y bueno, no hay un cambio dramático. ¿Cuál es el cambio dramático en la Amazonía, en Riberalta, en Pando? Que el gobierno ha impulsado el chaqueo y ha impulsado la industria ganadera, y entonces se está destruyendo 200.000 hectáreas al año de bosque amazónico, y ese es el bosque que es
la vida de la almendra, porque el árbol de la almendra crece en la Amazonía un árbol por hectárea, un árbol por hectárea. Cada vez los que cosechan la castaña tienen que caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros dentro del bosque para encontrar la castaña. Y eso, ¿verdad? Ojalá hubiera sido promover la almendra, que al final de cuentas el segundo producto agropecuario de exportación, claro, de lejos en relación a la soya, pero era un producto ecológico, nos los da la Amazonía. Bueno, pero ahora le están prendiendo fuego a la Amazonía y no es raro que la castaña pueda entrar en declive, lamentablemente. Bueno, Lácteos Bol se inicia con las donaciones iraníes que regala plantas y empieza a competir con los privados. Hay N industrias lácteas en el país, la más importante, la PIL, que fue privatizada y la compró esta empresa muy grande peruana de Gloria, que la ha hecho funcionar, ha mejorado la producción, etcétera. Pero, claro, Lacteolbol está compitiendo y está poniendo en crisis a los otros privados, porque parece que esa es la idea. ¿Cómo hago empresas estatales que acaben con la empresa privada? Y tal vez ese es el único sentido de hacer una empresa de botellas de vidrio en Sucre. Han gastado para las botellas de vidrio 67 millones de dólares. Es un montón que no tiene ningún sentido, salvo poner en quiebra a la empresa de vidrios privada de Cochabamba. Si ese es el objetivo, ¿no? Es posible que lo logren. Pero no sé si saldrá adelante esta empresa estatal, lo veo muy difícil. Es como la Quipus. Se tiraron 71 millones de dólares en Quipus en producción de celulares, computadoras, y ahora dice que van a producir televisores. No, es que no les cuesta. Alguien tiene que devolver los 71 millones de dólares. Y ese alguien se llama Evo Morales, porque es el que ha impulsado este tipo de inversión innecesaria, alegre y responsable con esta administración que simplemente lleva al informe a no nos fue bien, qué pena, no, la cerramos, así cerramos como cerraron todos los otros proyectos. Una imprenta, la más grande de América Latina, 13 millones de dólares para imprimir el periódico Cambio, hágame el favor. Bueno, no le doy más datos, pero hay muchos más datos. Pero la conclusión es, uno, se gastó 1.000 millones de dólares y seguramente será un poco más al final de cuentas para recomprar las empresas que una vez fueron estatales y que fueron capitalizadas, pero no las nacionalizaron, sino que las recompraron. Utilizaron el capital del país para recomprar y luego no se realizaron las inversiones que se tenían que realizar en esos rubros para que esa producción siga viento en popa. El ejemplo, yacimientos y el gas. Hicieron otras inversiones en áreas que no son importantes, que no cambiaron la vida de las regiones, que no dieron empleo, porque si hay algo que necesita el pueblo boliviano es empleo, y que se olvidaron de la tarea central del Estado, que es atender la salud, la educación y la seguridad ciudadana, además de la generación de empleo. Porque en todas estas empresas, claro, todas estas empresas generan empleo, pero no el empleo masivo que se necesita si es que se daría garantías, manija, condiciones a todos los sectores privados, pequeñitos, chiquititos, las pymes, los medianos, los nacionales, los extranjeros, que puedan invertir, hacer empresa y generar miles y miles de empleo. No, hoy uno tiene que tener carnet del partido para poder conseguir un empleo, ya sea en administración pública, que le financien el proyectito, que le den un contrato para construir una escuela o lo que fuera, o tener un empleo en alguna de estas empresas estatales. Y tal vez lo que más importa es el carnet de partido y no
el título de profesional. Y por eso estas empresas están como están. Bueno, si con este resultado Evo Morales insiste en quedarse para seguir administrando así nuestra plata, creo que tiene que irse, porque el resultado es simplemente penoso, pero además tiene que responder judicialmente por todos estos millones dilapidados, malgastados, que tiene que decir dónde está toda esta plata. Por Dios, ¿dónde está toda esta plata? Son muchos millones de dólares que se han tirado por el caño sobre pretexto de fortalecer una economía estatal. Me despido de ustedes. Otro informe estaremos acá, 10 de la mañana en punto en Radio Cabildeo Digital. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.